La Constitución Dominicana prevé 3 tipos de referéndum o de consultas. Hay una que es la consulta que hacen los gobiernos municipales, que evidentemente no aplica. Hay otra que está en el artículo 272 de la Constitución, que es la que se hace para aprobar cambios constitucionales que ha hecho la Asamblea Constituyente, algo que tampoco aplica porque la Asamblea Constituyente no se reuniría en este caso, sino que el que se prevé es el referéndum consultivo del artículo 210 constitucional. Yo soy de opinión que no aplica para este caso, por un asunto básico, fundamental del constitucionalismo. Según los artículos 208 y 209, las asambleas electorales, que son las que se consultan por la vía del referéndum consultivo, son poderes constituidos, de tal manera que están sujetas a los mismos límites que tienen los demás poderes constituidos. Entonces, ¿qué pasa? Eso tú te das cuenta de la lógica de eso, porque un poder constituido, ya díjase el legislativo o el ejecutivo, no pudiera consultar a través del referéndum si puede hacer cosas que la Constitución no le permite, porque eso sería una especie de evasión de los límites constitucionales. La Constitución no me lo permite, pero yo hice un referéndum y la gente me dijo que sí. Y ya, ese límite para mí no aplica. Nosotros sabemos la historia triste que ha tenido eso en América Latina, y por eso el constituyente dominicano estableció que hay límites a lo que pueden hacer los poderes constituidos. Nacés, insisto, tal vez tal vez la gente no te entendió. Yo tal vez. ¿Qué no podría hacer el poder constituido en asamblea electoral que invalidara la toma de decisión? ¿Qué? No puede tomar decisiones que impliquen la eliminación de derechos fundamentales. Entiendo ahora. Es decir, no puede decir, en este caso particular, que la mujer gestante no puede aplicar su derecho a la vida. No lo puede decir. Y eso para muchas cosas. Digamos, porque es el tema que se está hablando y es un tema, digamos, donde las fronteras de opinión pública están más o menos delimitadas y son muy claras, entonces eso facilita, pero yo creo que la gente tiene que ubicarse en la idea de que hay muchas otras discusiones en República Dominicana que se podrían dar y que entonces el referéndum no es la vía, digamos. Si tú puedes hacer un referéndum para que la mujer gestante vea suspendido su derecho a la vida y su derecho a la salud hasta que termine el embarazo, entonces tú pudieras hacer un referéndum para prohibir la veneración de la Virgen de la Altagracia. Bueno, ahí entraría, Nacef, un elemento que no debemos olvidar. El referéndum tiende, en casi todos los sistemas donde se usa, a pasar a un proceso de validación donde se toman en cuenta aspectos como su plausibilidad y el hecho de si violan o no aspectos fundamentales. Luego está el hecho de que otras sociedades, y yo sé que cada sociedad tiene su propio ordenamiento legal, pero tiende a haber una articulación, como pasa con las especies naturales, a haber una homogeneidad, sobre todo en Occidente, digamos, de ciertas figuras, un Estado con 3 poderes separados, con una... Sí. Eso ha provocado incluso que cuando se dan escenarios de referéndum en otras naciones, algunas con similar incluso desarrollo de sus democracias, pues países como los nuestros lo discuten, celebran o no. Y tú tienes Nueva Zelanda, tienes Irlanda, tienes Argentina. O sea, ¿por qué aquí habría una barrera que en otras naciones, incluso hasta de un desarrollo similar democrático, sí ha permitido que el referéndum se celebre? Sobre ese tema. Bueno, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. El derecho constitucional siempre es local. Claro. Hay principios generales, hay instituciones que los países comparten, pero la configuración específica de esas instituciones en cada país está en su constitución. Entonces, en el caso dominicano, la Asamblea Electoral
es una autoridad constituida y por lo tanto está impedida de eliminar derechos fundamentales. ¿Y no podría ese argumento ser un boomerang y devolverse? Y decir entonces que si somos un sistema con esas particularidades, no hacemos nada cuando argumentamos que somos uno de los solo 4 o 5 países del mundo que tiene el status quo actual. ¿Podría alguien decir, subirse en esa misma alfombra y decir, bueno, ya que somos tan particulares, pues vamos a mantener el status quo actual? No, lo que pasa es que yo estoy hablando de derecho y ese argumento que tú presentas no es un argumento jurídico. Exacto. Es un argumento político, es un argumento social que atiende al hecho de que República Dominicana como sociedad ha usado sus herramientas jurídicas para tener a las mujeres en gestación en esa situación de precariedad. Sí. Entonces son dos dimensiones distintas del problema. Cuando yo te digo, mira, es que República Dominicana es uno de los 4 o 5 países del mundo en donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias, yo no te estoy diciendo que jurídicamente eso no es así en República Dominicana. Al contrario, te estoy diciendo que es así. Lo que te estoy diciendo es que es un acto de barbarie que no comparte casi nadie en el mundo. Comprendo, sí. Con relación a eso, tú señalas que quizás no es viable el asunto del referendo para este asunto del aborto, de las 3 causales. Pero la Constitución Dominicana, ¿verdad? En el artículo 37, establece la vida desde la concepción hasta la muerte, que es lo que se argumenta para decir que el proyecto de código penal que establece que si se establecen las 3 causales sería inconstitucional. Podría hacerse un referendo para modificar la Constitución, o sea, para abrir un poco la brecha en el sentido, esto que establece el artículo 37. Entonces el Congreso podría, la 2/3 parte, terminar la modificación o el referéndum para ver si el pueblo aprueba la modificación constitucional. Por esa vía no se podría hacer. Bueno, si tú lo que estás planteando es que se le pregunta a la población si está de acuerdo con que se modifique la Constitución para eso, correcto, eso pudiera ser. Interesante. Lo que ocurre es que eso no resuelve el problema, porque como quiera los poderes públicos van a tener que tomar decisiones, exacto, que en mi opinión es lo que se está tratando de evitar a través de la convocatoria de un referéndum. Una cosa, Nacef, yo estuve buscando la Constitución chilena, la Constitución argentina, las dos establecen básicamente lo mismo, la protección de la vida desde el momento de la concepción. ¿Tú entiendes que habría que modificar la Constitución para establecer los 3 causales? Por favor, yo quisiera escucharlo hay que modificarla. Escucharlo de ti. En los análisis que se hacen, donde se afirma que las 3 causales son inconstitucionales, hay un tema que se olvida, y es que la mujer gestante tiene derecho a la vida. Exactamente. Por ejemplo, cuando te dicen, es que hay que hacer absolutamente todo y ya solamente cuando ya la mujer está al borde de la muerte, entonces permitir el legrado para que ella se pueda tratar. Tú lo que estás diciendo es que en beneficio de una vida potencial, la vida de la mujer es menor, se tiene que poner en riesgo. Claramente. Eso en derecho es convertir la vida de la mujer en un bien jurídico secundario. Exacto. Es decir, ella pasa a ser un instrumento de otra cosa y deja de ser una persona completa. Hay que recordar que son 3 causales, porque hay mucha gente que está diciendo cosas que no son ciertas. Sí. Es decir, cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando la criatura venga con malformaciones incompatibles con la vida. Yo he visto gente, incluso doctores, decir que eso sería como que permitiría el aborto de los niños desvalidos. Sí. Y he visto a otra gente decir que no, que en los casos de síndrome de Down, eso no es incompatible con la vida. Incluso se detecta, creo que un año después del nacimiento es que se viene a hacer un diagnóstico. El síndrome de Down no se puede detectar antes, pero eso no está previsto en las 3 causales. Exactamente. No está previsto, no es verdad. Quien diga eso está diciendo algo incorrecto.
Si es intencional o no, ya es otra cosa, pero es incorrecto. El hecho de que la Constitución establezca que el derecho a la vida desde la concepción, entonces hace automáticamente que el aborto esté prohibido en la República Dominicana. No. No, porque la mujer está viva. ¿Y el derecho de la mujer? Sí, hay una situación, miren. Entonces, el derecho no resuelve todas las cosas. La pregunta, Nacef. Entonces no está prohibido el aborto aquí. En este momento. Por lo menos las 3 causales no. No están prohibidos porque cuando decimos que no están prohibidos y las 3 causales no están prohibidas en este momento, entonces ¿por qué el debate? Bueno, porque estamos hablando en lo que dice la Constitución. El Código Penal sí lo prohíbe. Código Penal. Pero ojo que el artículo 42 de la Constitución abriría un debate interesante porque también habla de la integridad de cada quien. Eso le iba a preguntar, Nacef, un poco explicar lo que es la ponderación de derecho, porque otro de los mitos es decir, bueno, el derecho a la vida del niño en el caso del incesto y la violación está claro, porque la mujer no tiene en peligro su vida. Entonces, quisiera que explicaras un poco el ejercicio que puede hacer el Tribunal Constitucional cuando pondera 2 derechos fundamentales. Mira, la violación es por definición un acto de violencia sobre la mujer. Obligar a una mujer que ha sido violada a continuar con esa gestación es prolongar ese acto de violencia sobre ella. Una mujer violada no ha sido responsable de esa situación. Y yo puedo entender, como dice mucha gente, que hay muchos casos en los que la mujer violada decide tener la criatura y ama a su hijo o lo entrega en adopción, pero eso tiene que ser una decisión. Sí. Porque si es obligado, entonces tú estás dándole continuidad a ese acto de violencia. Y hay algo que hay que tomar en cuenta. Miren, cuando la violación se usa como arma de guerra, por ejemplo, es un crimen de lesa humanidad. Esa es la naturaleza tan violenta de ese acto que hace que tú no puedas obligar a la mujer a seguirlo gestando. Sí, desde el punto de vista práctico ya, en el caso de la violación y del incesto, que tiene que ser demostrado en justicia. El tipo viola a la mujer o un familiar, ¿verdad? acto incestuoso, sí. Exacto. Pero entonces la justicia tiene que probar eso. Entonces en ese interreno, o sea, tú no puedes abortar a una mujer por el hecho de que se diga que la violaron o que un familiar. No es que se diga que la violaron. Ajá, tendría que demostrarlo en justicia. Entonces, en ese tiempo que pase, ¿qué ocurriría? Discúlpeme, eso no funciona así. Ajá. Para que haya si dura 9 meses el juicio en la justicia. Déjeme responderle. Ajá. ¿Me permite? Sí, cómo no. Para que haya un sometimiento en justicia, tiene que haber la certeza de que ha ocurrido una violación. Tú no vas a la justicia a averiguar si una mujer la violaron. Lo que se discute en justicia es quién lo hizo. Hoy la culpabilidad sí, o inocencia. Pero eso es otra cosa. No, porque se supone inocente antes de que sea juzgado y condenado. Pero eso es el imputado. Yo le voy a poner un ejemplo. Si a mí me dan un balazo en la cabeza, en una esquina, hasta que no haya una condena, yo estoy vivo. No, pero la violación es distinto porque se hace en secreto, siempre, nunca en público. Lo que pasa, Nacef, es que la gente... Perdón, Nacef, lo que pasa es que siempre se ve el tema desde el lado del ofensor, del que ofende. Tú has dicho algo importante. El hecho material de la violación es científicamente comprobable, ¿verdad? Claro. Que sí? Bueno, hay un asunto. Claro que sí. Sí, pero entonces tú condenas a la víctima. Y eso tiene que ver con quién lo hizo. Tú condenas a la víctima, que es el niño, y no condenas al violador. Lo condenas a muerte al niño y al violador todavía tiene que probarle que es culpable o inocente. Usted está usando un argumento que convierte a la mujer en una cosa. Exacto. Porque me disculpa, pero la mujer ha sido violada, ella es víctima de ese hecho y ella no desaparece y sus derechos no desaparecen. Yo me encuentro muy bien
admirable incluso los casos de las mujeres que pasan por ese trauma y deciden tener la criatura. De hecho, nadie puede obligarlas a abortar. Eso sería un crimen también. Nacef. Ahora, si una mujer ha sido violada, es absolutamente injusto y violatorio de sus derechos que la obliguen a tener esa criatura. Pensemos, Nacef, ahora en lo práctico. Pero recuérdese, en el modelo dominicano, una salida. Solo hay 3 salidas posibles a esto, que son o una decisión de un tribunal constitucional en este caso, creo, ¿verdad? O una legislación donde valientemente nuestros legisladores tomen una decisión que ya yo no confío en ellos, y la posibilidad real o no de que se haga el referéndum. Entonces, si el referéndum no es abordable o no es lo idóneo, nuestros políticos, yo no creo que haya cambiado nada de la noche a la mañana que los haga tener valor donde no lo han tenido. ¿Cuál es la salida? Tribunal Constitucional. Una sentencia como Estados Unidos Roe versus Wade y no sé, que a partir de ahí se legisle, se regule. Mira, habría muchas diferencias con la sentencia Roe versus Wade en Estados Unidos, porque acuérdate que eso lo decidió un tribunal federal y eso le permite a los estados, la sentencia le permite a los estados, sobre todo a partir de Casey versus Planned Parenthood, que es de 1986, regular el acceso al aborto. Entonces, en República Dominicana sería una decisión de un tribunal que tomaría, o sea, que regiría en todo el país. Yo soy constitucionalista y yo creo que incluso en nuestras conversaciones, José Luis, sí, lo he abordado. Yo creo que una sociedad que permite que los tribunales tomen todas sus decisiones importantes es una sociedad que anda muy mal y se aboca al fracaso. De acuerdo con eso, muy de acuerdo. Porque los tribunales tienen un problema y es que no tienen legitimidad democrática directa. Entonces, si terminan convirtiéndose en el lugar donde todo se resuelve, la lucha política no va a ser por conseguir votos, sino por conseguir jueces. Y por ahí María se va. Mira, Nacef, tenemos... Además, dame un segundo, Sana. Que yo no confío en los Hay un problema con los tribunales. Para esa decisión. Y es que el derecho es una herramienta conservadora, porque está diseñado para resolver los problemas de mañana con las decisiones de ayer. Es decir, la decisión o las reglas para la decisión tienen que estar previstas en una ley. Y solamente después que el legislador termina su función, entonces es que aplica. Es decir, la ley siempre, y por lo tanto la solución siempre, es previa al conflicto. Y entonces el derecho es conservador en ese sentido. Claro, positivo. Y los tribunales, aquí en China y en Conchinchina, con muy pocas excepciones, y a pesar del mito de que los tribunales son fuente de derecho constante, los tribunales son muy conservadores, porque tratan de mantener las situaciones, el statu quo, por la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica. Entonces imagínate un tribunal conservador, como es su naturaleza, dentro de un medio conservador, en una sociedad donde los conservadores hacen mucha bulla. Eso es problemático. Y es problemático no solamente para el sistema democrático, sino porque la legitimidad de los tribunales depende de que la sociedad confíe en ellos. Mira, parece que no quedó claro, Nacef, lo que dijiste ahorita, por eso te decía que lo explicaras. El por qué no podía ser la vía, el referendo, para modificar un derecho fundamental como es la vida, y que implicaría la modificación o la restricción expresa de un derecho fundamental si se determinara que de ninguna manera la mujer podía optar por los 3 causales. Eso es muy importante, que la gente entienda cuál ha sido lo que tú estabas diciendo desde el punto de vista de la técnica constitucional. ¿Me escuchas, Nacef? ¿Aló? Sí, ahora sí. ¿No me oíste? Sí, te oí. Ok. Hay 2 tipos fundamentales de autoridades y poderes constitucionales, o en el sistema constitucional. El poder constituyente, que es el que hace la Constitución, y los poderes constituidos, que están limitados por la Constitución. La Asamblea Electoral, que participa
del referéndum consultivo es un poder constituido, no un poder constituyente. Entonces, los poderes constituidos en lo relativo a los derechos fundamentales están limitados en el sentido de que pueden regularlos, pero no pueden eliminarlos. Entonces, el Congreso, que es un poder constituido y que es el que autoriza a que se celebre el referéndum consultivo, no puede pedirle a la Asamblea Electoral que haga algo que él no puede hacer. Exactamente. De esa manera, la Asamblea Electoral no puede eliminar los derechos de la mujer gestante. No sé si quedó más claro ahí. Sí. Bueno, Nacer, el asunto es que el asunto del aborto o de la modificación del Código Penal divide la sociedad dominicana en ese punto de las tres causales, de la prohibición o no del aborto, la penalización o no del aborto. Entonces la sociedad está dividida. Por un lado están los poderes fácticos de las iglesias cristianas, un país que es 90% cristiano. Y por el otro lado hay un sector más liberal, ¿verdad? Integrado por muchas mujeres, no todas, porque no, a veces se quiere ver una lucha entre mujeres y hombres, no. Algunas mujeres, ¿verdad?, que son partidarias de la libre elección de la mujer en cuanto al asunto del embarazo. Entonces, tú señalas que la parte del referendo no es viable, no es posible por asuntos legales, ¿verdad? ¿Y qué vía entonces tú le ves a la solución porque el Congreso está dividido y se necesita las 2/3 partes para aprobar el Código Penal? ¿No sería una vía factible la aprobación del Código en el asunto de los tres causales y luego entonces dejar eso para una segunda ocasión, como ha planteado la comisión que está estudiando el proyecto en la Cámara de Diputados? Bueno, si eso incluye dejar fuera del código la penalización del aborto y dejarlo en la ley especial, pues quizá pudiera ser. Exactamente. Porque si no, no estamos en nada. Exactamente. Y no es verdad que la sociedad está dividida 90-10. Exactamente. Eso no es cierto. Bueno, el 90% y el hecho de que, cristiano. a pesar de todos los esfuerzos durante los últimos 7 años, no ha sido posible aprobar el código, demuestra que esta sociedad no está dividida 90-10. Y ojo, ha habido elecciones, más de una. Ha habido aquí de todo. Y todavía se mantiene el conflicto. Yo lo que pienso es que ¿qué vía de solución eso es normal en una democracia. ¿Qué vía de que solución? se discutan las cosas hasta que se llegue a una decisión. ¿Qué vía de solución tú le ves entonces? Bueno, la única vía de solución razonable y democrática dentro de una democracia constitucional es que finalmente se reconozca que la mujer gestante tiene derecho a la vida, bueno, pero tiene derecho a la salud, esa es una posición. tiene derecho a la integridad física. Eso no es una salida, es una posición que tú estás planteando. No es una salida de consenso que pueda viabilizar la aprobación del código, porque el Congreso mismo está dividido y el país está dividido. Y es un tema que ahora divide la sociedad en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria. Hay que salir de eso momentáneamente y después entonces nos embrujamos, como dice el pueblo, pues entonces, en esa discusión. ¿Qué le parece a usted si se elimina la penalización del aborto y se deja todo para la ley especial? Bueno, no conozco en detalle el código, la penalización. Un poco para explicar, Nacef, porque eso es un mito también que se ha extendido, que, bueno, vamos a aprobar el código y después vamos a la ley especial. Aprobar el código implica mantener la penalización en todos los casos, ¿verdad que sí? Aprobar el código. Aprobar el código dejando fuera esa modificación. Se podría dejar en stand-by esa parte, no aprobar la penalización. ¿Qué significa dejarlo en stand-by? Bueno, que ni lo condene, ni lo penalice, ni lo despenalice. Vamos a escuchar al señor. Que ni lo penalice, ni lo despenalice. Yo creo que si quieren una ley especial, entonces que sea una ley especial para todos. Porque tú no puedes aprobar la regla y dejar la excepción para la ley especial. Exacto. Eso no es una solución. Y técnicamente no operaría tampoco, ¿verdad, Nacef? Si ratificas la prohibición ahora, ¿qué posibilidad hay en que una ley especial
que amerite el mismo consenso, pues establezca las excepciones. Eso sería dejar la iglesia en manos de Lutero. Bueno. Otro tema, Nacef, es que ya rapidito, que se dice que hay un reglamento sanitario que establece que los médicos pueden irse por ahí en los casos médicos. ¿Qué tú opinas de eso? Que ley mata reglamento. Exacto. Sí. Y Mira, ese es el Nacef, gran problema. Sí, claro que existen reglamentos. Lo que pasa es que los médicos en muchas ocasiones tienen temor de aplicarlo. mira, Nacef, Porque la prohibición absoluta del aborto crea unas distorsiones terribles en el tratamiento de la mujer embarazada. Porque la primera preocupación del médico no va a ser la salud de su paciente, sino no ir preso él. bueno, crea la clandestinidad, como casi todas las penalizaciones crea la totales clandestinidad. que no se estudian correctamente. No, ojo, crea la clandestinidad para algunas, porque todos sabemos que de cierta clase social para arriba en República Dominicana, la mujer que se ve en una situación de salud límite, estando en un embarazo, tiene cómo resolver. No, aquí hay una clandestinidad de privilegio con asepsia, con garantías, y una clandestinidad que deja espacio para poco, y eso ahí debo decirte yo, como uno de los pocos libertarios que ha dicho su opinión y que es favorable a reconocer no solo las 3 causales. Esa discusión tiene que ir más profundo, creo yo, porque el Estado, hay que decirlo también, Nacef, no sé tu opinión, en la práctica hay que decir que también se ha ocupado poco de perseguir a nadie. Aquí no hay nadie preso tampoco por eso, ni hay procedimientos abiertos en los tribunales. Sí, pero eso no ayuda a las mujeres. No, para nada, en absoluto. Porque la amenaza sigue estando sobre los médicos. Entonces, el derecho penal no funciona solamente porque meta a la gente presa después de haber cometido el hecho. Funciona creando temor en la gente de hacer ciertas cosas. Entonces, un doctor que esté tratando a una mujer embarazada, que tenga que estar pensando si va preso o no, no puede hacer su trabajo bien. Ok. Gracias, Nacef.